Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros, canal que se ve a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos una escritora súper, que ella ya se había presentado con nosotros anteriormente, presentándonos su libro, un libro que se titula Sombra. Con esto te doy apertura para que te des una idea de quién estoy hablando. Ella nace en Málaga, España. Reside en Oslo, Noruega. Estudió música clásica, dibujo técnico y arquitectura de interiores. Es psicóloga y terapeuta con especialización de sanación cuántica y aparte es una experta de metafísica. Tiene 4 libros y un libro que es el que ella le otorga a sus seguidores. De estos libros que te voy a hablar, el primero que ya te comenté y que ella estuvo aquí en El Autor y sus libros fue Sombras, el camino hacia la claridad. El siguiente, Parejas con amor. Tercero, Felicidad, suerte y o elección. Cuarto, Recuerda, Susurros del alma. Ella tiene una frase que de verdad nos identifica a unos y a otros. En tus ojos me veo reflejada. Tú soy yo soy uno contigo. Y estoy hablando de la escritora Victoria Christensen. Victoria, bienvenida. Hola Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísima de estar de nuevo contigo. Un placer muy grande. Y nosotros felices porque nos perdemos un ratito y en este ratito, boom, te desplomas haciendo otros ejemplares que realmente nos llegan. Formamos parte de Sombras, el primero que se leyó, que nos explicaste y que oímos de voz propia y conocimos un poquito de esa esencia. Y hoy nos vienes a decir de estos 3 ejemplares que están ahí bien posicionados, parejas, felicidad y recuerdo. ¿Qué hay? Tenemos estos libros, tienes estos libros contigo, ¿nos podrías decir los subtítulos que vienen en ellos? ¿Cuántas cosas de decirnos de cada uno? Bueno, empezamos por donde el de sombras. Bueno, El ese de ya lo sombras, hicimos. así es. ¿Qué te parece si que continuamos? O bueno, nos das un preámbulo de lo que dijimos la vez pasada de sombras. Si nos puedes mencionar nuevamente cuáles son los temas que trae este libro, Sombras. Y luego continuamos con parejas, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Bueno, Sombras es el primer libro que realmente me puso la hormiguita de escribir, ¿no? Y me encantó. Nunca creí que hubiera sido capaz de llegar a hacer tantos libros, ¿verdad? Y bueno, es un libro, acá está, es un libro que empezó como si fuera mi biografía, que es como casi todos empezamos a escribir, ¿no? Tenemos un gusanillo que queremos, por lo menos en mi caso, quería dejar plasmada mi historia para mis hijos, para mis nietos, porque cuando mis papás se murieron, luego vinieron muchas preguntas que ya no puedo hacer, que ya se fueron con ellos, ¿no? Cosas tan sencillas como, por ejemplo, cómo era la familia cuando ellos nacieron, en fin, cosas así. Entonces, por eso empezó ese libro. Y la mitad del libro, Sombras, el camino hacia la claridad, es una biografía un poco superflua de mí misma. Pero como a mitad del camino hablar de mí, entonces lo seguí como un paso, como de dónde salí de esa niñez, de esas vivencias tan tristes que cuento, a llegar a la persona que soy hoy en día y por eso lo llamo renace la luz más fuerte, ¿no? Cuanto más fuerte sea la luz, más larga es la sombra. Entonces, la otra mitad del libro, pues es un compendio de, digamos, de autoayuda, de reflexiones, de cómo yo salí un poco de la oscuridad. Y son 6 capítulos y lo que pongo es el proceso, la evolución, la liberación, la vuelta al amor y vivir con armonía. Lo llamo la vuelta al amor porque lo que yo he descubierto en mi paso por la vida, con mis experiencias y también como viviendo, como trabajando con tantos clientes y en psiquiatría, en fin, con toda mi experiencia, que en realidad la vida
aprendemos o nos dejamos poner un montón de historias dentro de nosotros que nos creemos, y todo lo que nos va ocurriendo es como para volver al final, a la vuelta al final de cuando nacimos, ¿no? A esa pureza del alma, a esa tranquilidad, esa paz interna, esa plenitud de forma de vivir. Y eso es la vuelta al amor, a quien realmente somos. Ese es el libro de sombras. Algo que me queda y dices ahorita, cómo inicias Sombras y tú no creías, no conocías el potencial que hay, pero hoy sobre la marcha vamos viendo que realmente tenemos un potencial interno que nada más estaba de darle una movidita para poder empezar a sacar y decir, wow, esto era lo que yo traía adentro y no lo habíamos descubierto. Entonces, es un libro que inicia con una parte de una experiencia, con parte de vivencias, con parte de todo y que dices tú, lo hice. Hoy que hablamos, si hablamos, pasamos de sombras y pasamos al libro de parejas, ¿qué podemos encontrar en Sí. él? Esto es un libro muchísimo más preciso sobre mi trabajo, ¿no? Después de escribir Sombras, pues dije, bueno, voy a trabajar, voy a tener un libro que pueda dar a mis clientes. Tengo maestría en parejas, en terapia de parejas, y entonces eso fue lo que me inspiró, ¿no? Es dar pautas concretas, pero no solamente para parejas. El libro se llama realmente, dentro, el subtítulo es En busca de parejas con amor. Y está dedicado o se ayuda tanto a personas que ya están con una pareja o personas que están en busca de su pareja, porque lo que doy en esos 7 capítulos que tiene ese libro son realmente herramientas muy concretas de cómo trabajar tu autoestima, tus creencias limitantes, tu autorrespeto, cosas que son básicas, porque no nos atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos, lo que inconscientemente dentro de nosotros vibra, lo que nos decimos consciente o inconscientemente en nuestra cabeza diariamente cuando nos miramos al espejo, ¿no? El miedo a ser honestos, a demostrar realmente nuestros deseos, nuestra vulnerabilidad. Y cuando realmente nos conocemos de esa forma y trabajamos con todo, porque todos tenemos partes en que superarnos y desarrollar, ahí vamos avanzando también en nuestras relaciones. Y no importa si tenemos una relación ya establecida, pues al evolucionar, vamos a evolucionar juntos. Es así, es como si atrayéramos el uno al otro y nos fuéramos avanzando, ¿no? Y esa es mi experiencia con todas las personas que he trabajado, que ya son muchas. Llevo trabajando en mi consulta privada desde 2016 y antes trabajé aquí en la sociedad en Oslo, en psiquiatría, en fin, con muchas personas. Entonces, creo que tengo un poquito de experiencia como para decir que sí, que realmente uno no cambia, pero evoluciona. Y entonces, al nosotros evolucionar, evoluciona nuestra vida. Y la vida en realidad es relación. No somos una isla, ¿verdad, Reina? No lo somos. Me queda y me deja cuántas veces nosotros hablamos y decimos, es que yo quiero o idealizo mi hombre ideal o mi mujer ideal. Sobre la marcha te llega y tú dijiste, no tenemos lo que visualizamos, sino lo que vibramos internamente. Exacto, exacto. Entonces yo suelo decir que si quieres ser la persona perfecta, empieza por ser tú la persona perfecta. Quieres tener amor, empieza por dar amor. Quieres tener confianza, empieza por confiar. Y así continuamente, ¿no? Porque no atraemos lo que queremos, sino lo que ya somos. Ujú. Hay cosas que a veces nos cuesta trabajo o no sabemos cómo empezar a trabajar en uno mismo para poder hacer cambios. Si hablamos de este libro Parejas, ¿cuáles Sí. son los temas que podemos encontrar ahí adentro y cuál de estos temas es el que dices tú no podía faltar en este libro? Sí, si quieres te leo los capítulos que tengo, Por porque favor.
¿sí? El primero es la ley de la atracción, porque todos sabremos que hay una forma de que atraemos los unos a los otros. Y hay mucha misconcepción, o sea, creencias que por la nueva era, ¿no? Del libro del secreto y muchas cosas que leemos, la sociedad, creemos que hay es solamente visualizar, visualizar, afirmar, afirmar. No, eso no es la ley de la atracción. La ley de la atracción está muy afianzada en las neurociencias, en el campo cuántico, y eso lo explico muy claro para quitar de entrada todas las ideas mal concebidas, ¿no? Y eso creo que es básico, porque si yo tengo una idea mal concebida, pues voy a seguir haciéndolo mal, ¿no? Un ejemplo muy fácil es si yo creo que para freír un huevo tengo que tener la sartén totalmente llena de aceite, pues me va a saltar el aceite continuamente hasta que comprenda que no, que con una chispitita en una sartén de teflón es suficiente, ¿no? Es un ejemplo muy fácil. Luego de ahí vuelvo a las creencias limitantes, porque como acabamos de decir y explico en el primer capítulo, la ley de la atracción se basa en que tú atraes lo que tú vibras. Pues tenemos que empezar a conocernos, saber cuáles son esas creencias, qué es lo que me digo inconscientemente, ¿no? Y eso cuesta porque nadie nos enseña a recapacitar de esa forma interiormente, a tener ese, digamos, ese mapa interno de cómo encontrar la última emoción. Un ejemplo puede ser que el primer sentimiento que casi todos tenemos contacto con es la agresión, ¿no? Enfadarnos o molestarnos, pero ese es el tope de la pirámide. Debajo hay por lo menos 7 niveles de emociones. Y casi todos, ¿no? Puede que haya alguien que no, pero yo no he conocido a nadie. Casi todo el mundo, lo último que tiene es el miedo al abandono, el miedo a no ser suficiente. Eso es lo que realmente está en el fondo de todas las creencias limitantes, ¿no? Entonces, creencias limitantes son cosas que nos decimos y creemos que son realidades. Y eso lo explico muy bien. Aparte doy pautas, o sea, pasos a seguir para trabajar con esto conscientemente. Lo explico muy, muy detenidamente. Después de eso, lo que yo diría que también pienso que son todos los capítulos que he puesto para mí tú me has preguntado cuáles son los que no podrían faltar. Yo veo que casi todos eran importantísimos, por eso los he puesto, porque después de comprender que tenemos creencias limitantes, tenemos que encontrar por qué lo he hecho. No es porque sea torpe o porque no tenía inteligencia, sino porque hay un instinto, el número uno instinto de todo ser humano es sobrevivir. Eso es el número uno instintivo, sobrevivir, ¿no? Luego el dolor más fuerte, el miedo más grande que tenemos es ser abandonados. Y por eso nos adaptamos. Y lo siguiente que es importantísimo es sentirnos pertenecidos, porque al sentir que pertenecemos, pues nos sentimos seguros, está claro, ¿no? Entonces explico muy bien el tipo de pertenencia que puede ser mental, emocional, físico, intuitivo de muchas maneras, ¿no? Energético, y cómo hacemos para compensar y cómo podemos crear una pertenencia sana emocionalmente. El siguiente son las proyecciones. Cuando ya hemos comprendido toda nuestra forma, tenemos que empezar a ver, bueno, ¿y cómo es que yo me relaciono? Porque nos relacionamos en proyecciones. ¿Qué significa proyectar? Lo que yo siento y no estoy realmente todavía, no lo he integrado, pues lo proyecto. Yo siempre pongo el ejemplo cuando mi hijo era chico, 5, 6 años, 7, él era muy, muy bueno, muy apacible, pero luego como a los 7 cambió radicalmente y estaba siempre muy enfadado. Y luego no, ya es mayor, ya es un chico mayor, maravilloso, pero en aquella época no sabíamos qué pasaba porque el cambio fue, bueno, inmediato, y en el colegio, en las clases, estaba muy... Entonces luego ya nos dimos, cuando lo empezaron a analizar y al médico y tal, nos dimos cuenta, primero que era un chico sumamente inteligente, muy inteligente, entonces se aburría. Segundo, tenía deficiencia de atención, entonces era muy nervioso, pero como tenía esa frustración estaba siempre enfadado. Y el ejemplo que vengo a lo de las proyecciones es que abría la puerta y yo decía, hola, y nada más que había dicho hola, y él ya explotaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enfadada?
Y yo no, pero él era el que estaba y entonces sentía algo como que yo no lo, eso es una proyección, ¿ves? Y la manera en que nos comunicamos con nuestras parejas, muy típico es, ¿por qué me miras así? Un ejemplo muy fácil, ¿no? O ¿por qué no me hablas? O ¿qué te pasa? Y en realidad es que soy yo la que no estoy en condiciones, soy yo la que tengo una duda, ¿no? Y en vez de tener esa pequeña recapacitación de entrar dentro, como he dicho antes, que doy el mapa para empezar a tener retroexpresión y conocernos, pues proyectamos. Cuando comprendemos esto podemos hacer algo, ¿no? Porque cuando sabemos dónde está el enemigo podemos luchar contra él. Y la manera de empezar luego ya a ser más honestos, más sinceros, más vulnerables, es aumentando nuestra autoestima, nuestro autorrespeto, nuestra sensibilidad, todo lo que necesitamos para querernos tal como somos, no perfectos, pero tal como somos. Y así vamos a aceptarnos y aceptar al otro. Y lo último que doy en el libro es muy importante, que es congruencia. Congruencia es tener una afinidad en todos los aspectos de vida, ¿no? Porque si yo quiero ser, por ejemplo, una gran atleta, pues no puedo inflarme de comer chocolate, tengo que tener una dieta estricta, tengo que dormir sanamente, tengo que tener una disciplina mental, o sea, tener congruencia significa de vivir en tacto y en contacto y de acuerdo con todos los valores, cómo hablas, lo que haces, lo que dices, cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, está de acuerdo con tus valores humanos. Ese es el libro. Ay, este libro me encanta porque es un libro que habla desde el interior, poder conocerte, poder expresar cuando muchas las veces no identificamos las cosas que nos están ocurriendo. Así que hablar de parejas con amor es un libro que nos habla internamente desde el uno para poder ser mejores con, pues, con nuestras gentes cercanas. Sí, bueno, o sea, cuanto más cercana sea la relación, más nos va a costar, ¿no? Porque cuanto más confianza tenemos, más somos nosotros mismos, nos quitamos las máscaras que llevamos. Pero en realidad esto sirve, pues, cuando uno está en contacto con una plenitud interna. ¿Y qué significa plenitud? Bueno, pues estar enfocado en qué piensas, qué te dices, por qué sientes lo que sientes, por qué actúas de esa manera, reconocerlo, y cuando estás enfocado en algo, automáticamente lo vas a cambiar, porque a nadie le gusta poner el dedo para que te quemes, tú lo quitas. Luego, el dolor, el miedo, todas estas creencias limitantes, todas las cosas que hacemos para tener control, todo eso en realidad es doloroso internamente, nos hace sufrir. Cuando estamos enfocados y nos damos cuenta de eso, vamos a ser unas personas más placenteras, no solamente con las relaciones más cercanas, sino con todo el mundo, con las amistades, en el trabajo, con el vecino que nos molesta porque hace ruido. Vamos a saber comunicarnos de otra manera y vamos a conseguir mejores relaciones general, sobre todo una paz interna, ¿no? Una armonía interna con nosotros mismos. Estamos adquiriendo un periodo de conciencia que nos va a hacer mejores personalmente. Estamos hablando del libro Sombras y luego pasamos a parejas, pero viene uno que también es súper interesante, Felicidad, que bien puede estar o que tú lo puedes manejar como suerte o elección. Sí, acá lo tengo. Está acá el libro. Este libro a mí me gusta mucho. Porque el primero fue, como ya te digo, un poco como que no me lo creía, ¿no? Y lo escribí y tal. El segundo fue más, pues, desde la parte profesional, pero en el tercero mezclo tanto como quién soy yo, como mi práctica profesional y mi alma, digamos, o sea, lo que yo sé, lo que yo puedo decir con la mano en el fuego de que esto sé que es verdad por mi experiencia, ¿no? Y mi contacto, mi sabiduría interna. Y me gusta mucho porque es muy sencillo de leer. Yo escribo libros cortitos y muy fáciles que todo el mundo lo pueda leer, incluso un niño. No me gusta hacer las cosas complicadas porque, bueno, no sé, no creo que eso ayude a nadie. Lo hago también muy conscientemente, primero explicando y luego
el por qué y luego qué podemos hacer, porque eso es lo que todo el mundo desea saber, cómo, ¿no? Y el cómo ya viene de parte del miedo, ya viene de la parte que estoy inseguro, dime algo, la impaciencia, el no aceptarse. Yo suelo decir que es mucho más importante saber qué y por qué. ¿Qué quiero y por qué lo quiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Por qué me hace feliz? Y el cómo ya va a venir de por sí. Luego este libro lo desarrolla de esta manera. Primero doy reflexiones sobre qué es la felicidad. Luego doy cómo podemos aplicar la felicidad. 4 razones de por qué sufrimos, porque todo el mundo quiere ser feliz. Yo no he conocido todavía a nadie que diga, no, a mí me gusta sufrir. Bueno, hasta el masoquista, de por sí, de hecho, lo que hace, lo hace porque piensa que de esa manera va a tener un placer, ¿no? Luego, nadie quiere sufrir conscientemente. Y doy las pautas, bueno, cuando te das cuenta de por qué sufrimos, que entre otras cosas es, bueno, el miedo, la ignorancia, el miedo al cambio y la conformidad y el miedo al el por qué, ¿no? A qué viene. Todos sabemos que más vale pájaro en mano que ciento volar. Pero eso es un engaño del ego, porque interiormente, si nos afianzamos a algo por miedo o por falta de autoestima o por conformismo, por eso que acabo de decir, porque más vale, bueno, ya sé lo que tengo, no me atrevo. Normalmente siempre está basado en lo mismo que hemos dicho antes, en que no te quieres, en que crees que no te lo mereces. Porque cuando tú sabes que tú te mereces algo, lo vas a hacer. Y ahí, después de explicar todas estas cosas, en el 4º capítulo, pues doy los 7 pasos muy concretos a seguir para poder transformar tus deseos en felicidad. Luego también transformar el dolor en sonrisa. Ahí me quiero explicar. Sufrimiento no es necesario. El sufrimiento lo atraemos nosotros. El dolor es parte de la vida, pero la actitud que tenemos interna lo hace que sea sufrimiento o que sea simplemente una etapa de la vida. Nacemos con dolor y normalmente nos morimos con dolor. Tú eres enfermera, tú lo sabes, pero la actitud, una misma paciente con el mismo diagnóstico, uno sufre y otro no sufre. Los dos pasan por el mismo dolor, pero la actitud interna hace que la experiencia sea totalmente diferente. O se mueren en paz o se mueren sufriendo. Yo eso lo he visto personalmente varias veces. Luego, ¿cómo podemos transformar el dolor de la vida en sonrisa? ¿Cómo podemos tener una actitud abierta, ¿no? Y después de todo eso doy un manual práctico a seguir, un manual concreto de cómo seguir para afianzar eso. Y sobre todo quiero decir que hay una gran diferencia entre la alegría interna y la felicidad. La felicidad para mí, yo no sé lo que tú piensas, pero la felicidad siempre es un porqué. La búsqueda de la felicidad, ¿no? Puede ser, bueno, no tenemos que ponerlo tan frívolamente como tener una buena casa, un buen coche, más dinero, ser guapo, ser delgado. Sí, eso también la gente lo quiere, pero incluso más profundamente, quiero ser feliz, el día que yo sea más sabio o el día que tenga una carrera o el día voy a ser feliz. Y bueno, ¿y luego qué? La felicidad siempre la ponemos como unas metas a encontrar algo fuera de nosotros. Pero la alegría interna es una cualidad innata del alma, venimos con ella. Por eso dije antes, ¿te acuerdas que dije en el primer libro mío que me di cuenta de que en realidad la vida es un retroceder al principio y recordar realmente quién somos? Cuando nos damos cuenta de que ya tenemos todo eso, la alegría interna dentro de nosotros, pues vamos a ser felices sin un porqué. Feliz pues porque sí, porque existo, porque estoy agradecida, porque cada día hago lo mejor. Y eso es realmente la felicidad, porque cuando estás en ese estado, te atraes todo lo mejor que hay para ti. Esa es mi experiencia, no es teoría. Y hablando desde la experiencia personal, ¿la Ujú. felicidad es parte de una suerte o parte de elección? Bueno, hay personas, podemos decir que según en qué
porque todo es relativo. Si yo estoy acostumbrada a un nivel, digamos, he nacido en una familia rica, millonaria, para mí eso es natural. Una persona que a lo mejor es pobre, que vive en la calle, que no tiene medios, pensaría que yo entonces en ese estado soy afortunada y que por eso puedo ser feliz. Todo es relativo, ¿no? Y subjetivo. Pero si partimos de la misma base, siempre tenemos elección. El estado mental mío aquí lo elijo yo. Nadie me lo puede quitar. Es una elección interna, no es cuestión de circunstancias. Por eso me he referido antes que una persona con el mismo diagnóstico, que saben que están terminales, que van a morir, unos tienen una sensación de paz y otros sufren. Es un estado interno. Claro que cuando uno está en paz, cuando uno tiene esa alegría, cuando tienes esa euforia interna, vas a pensar, porque el córtex, neurológicamente hablando, pues te da más facilidad de decir, bueno, tengo un problema, ¿cuál es la solución? Pero si estoy estresado, si estoy lleno de dopamina, de cortisol, no puedo ver nada más allá de mi depresión y de mi hueco donde estoy metido. Luego, sí, creo que es una elección, que puedes elegir ese estado y entonces vas a tener más suerte. Y es ahí donde yo siento que muchas de las personas relacionamos la suerte con la cuestión económica, ¿sí? Pero también estoy en que nosotros elegimos y decidimos ser felices. O sea, si yo me lo propongo y oye, pase lo que pase, quiero ser feliz y empiezo a manejarlo, empiezo a cambiar ese entorno que está feo, deprimente, pues es ahí donde yo hago una elección de decidir ser feliz y no continuar con eso negativo que puede estar pasando a nuestro alrededor. Sí. Después de que pasamos por este libro de felicidad, llega un cuarto ejemplar. Este ejemplar que de verdad te dice que hay susurros del alma, y estoy hablando de Recuerda. Sí, Recuerda, Susurros del Alma. Ese libro no lo tengo aquí porque ya he regalado todos los que he tenido en físico y bueno, me lo han quitado de las manos y tal, y no lo tengo ahora mismo aquí. Lo he pedido, pero no me ha llegado aún. Ese es el último que he escrito que está publicado. Tengo varios otros escritos, pero ese es el último que publiqué ya hace unos 6 meses. Y ese es un libro muchísimo más transpersonal, basado ya por estas cosas que hemos hablado. Pues si tenemos un estado ya emocional más avanzado y una vida espiritual interna, es lo que siempre, digamos, las personas que tienen una creencia religiosa llaman orar, ¿no? En las filosofías del este, de India, de China, en esas se llaman los budistas, en fin, todos esos lo llaman meditar, no importa. Tenemos que alimentar todas las partes de un ser humano, y todas las partes de un ser humano no es solamente el cuerpo físico, es la parte mental, es la parte emocional, es la parte física, la parte espiritual y energética. Todo eso tiene que estar congruente, tiene que estar ayudándose el uno a otro porque están interrelacionados. Todo el mundo sabe que cuando uno está cansado, deprimido, ha trabajado demasiado, no ha dormido, uno no tiene energía, ¿vale? Si tenemos un problema mental, estamos totalmente estresados, tenemos una sensación emocional baja. Y así todo, ¿no? Somos un compendio de estas 5 partes. Eso es lo que hace que seamos un ser humano. Tenemos que alimentar la parte espiritual y la parte espiritual se hace con un susurro del alma. Quiero decir, tienes que tener esa vida interna, un estado donde cada día tengas un tiempo para estar en silencio. Ya lo llames meditar, ya lo llames orar, ya lo llames contemplación, cortar las redes sociales, cortar el teléfono, cortar el contacto con todo. 15 minutos son más que suficientes. Si haces media hora, bueno, pues más.
Casi todo el mundo hoy en día está muy pendiente de su aspecto físico y van y entrenan, hacen esto, hacen lo otro. Pero es que es igual, lo que pasa es que como no lo vemos, desgraciadamente el ser humano tiene que caerse para sentir el dolor, para hacer algo, ¿no? Si hiciéramos eso todo el tiempo, tuviéramos esa retrospección, ese tiempo durante el día, tener una práctica, una disciplina para alimentar nuestra espiritualidad, entonces vamos a escuchar nuestro interior. Y lo llamo susurros del alma porque la manera que el alma nos enseña el camino, quiénes somos y a qué hemos venido, cuáles son nuestros valores, eso es con un susurro de la intuición. Y yo creo que casi todo el mundo puede comprender lo que digo cuando digo, por ejemplo, que en muchas de las relaciones, cuando has conocido a una persona, si te acuerdas luego de un tiempo, la primera sensación que tuviste en el primer momento, casi siempre luego es verdad. Lo que pasa es que no nos paramos a enfocarnos, a escucharnos, a tener esa retrospección. Cuando tenemos, yo todos los días, yo tengo esa práctica, lo hago todos los días, por la mañana temprano, yo no hago absolutamente nada sin mi rutina. Mi rutina es primero, cuando abro los ojos, estar agradecida, ver el día que tengo por delante, pensar qué voy a hacer hoy, en qué voy a usar mi tiempo en este aspecto que estoy hablando, ¿no? ¿Qué puedo hacer por alguien? ¿Cómo puedo hoy dar una alegría, poner una sonrisa en alguien? Todo esto me tarda que 5 minutos y luego oigo una música que es relajante, donde medito, pero meditar, orar, o que sea, es simplemente estar en silencio y entonces me doy cuenta de qué va pasando por mi mente, qué está pasando en mi cuerpo, qué siento. No es luchar contra lo que somos, es simplemente estar observándonos. Y eso me hace que ya estoy preparada. Luego me levanto, hago mis ejercicios, yo hago yoga, tengo que hacer ejercicio para mi cuello porque tengo ese accidente. En fin, ya empiezo con mi día. Pero si no hago eso por la mañana, pues es como dando tumbos, ¿no? Empiezas a correr antes que sepas andar o te has puesto los zapatos. Y luego por la noche nunca me acuesto sin hacer lo mismo. Dar gracias por el día que se ha ido, mirar atrás y ver en qué he utilizado mi tiempo, de qué manera he cambiado a alguien, a mí, o he avanzado en mi propio desarrollo. Y hacer una afirmación muy fuerte, pero en mi caso la única afirmación que doy es gracias, porque cuando doy gracias a Dios, gracias al universo, gracias a la inteligencia infinita, me da igual lo que uno quiera, me da igual, todo es lo mismo. Y sé que yo, todo lo que necesite me va a venir. Cuando hago esas cosas y estoy enfocada, a mí me ocurre que cuando me despierto, antes de abrir los ojos, ya tengo esa intuición que me llama, que me dice, es como una voz interna que me va susurrando, que está pendiente, que es como un guía. Y eso viene cuando uno está en silencio suficiente para escuchar tu propia intuición, que es la manera que el alma nos habla, a través del corazón. Esto me encanta porque muchas de las veces todos, o la gran parte, nos levantamos sobre todo súper rápido porque ya sonó el despertador, porque se nos está haciendo tarde. Pero la importancia, ahora sí voy a decirlo, recuerda que antes de levantarnos hay que agradecer al Creador, hay que agradecer al universo, tener ese tiempo que dices tú para reflexionar, para oír una música y que me relaje, olvidarme de los equipos electrónicos y vamos a empezar a escuchar nuestro interior que definitivamente es el que nos va a dar la mejor pauta para iniciar ese día. ¿Qué nos tardamos? 5, 10 minutos, ¿sí? Pero vas a hacer un día efectivo. Entonces es ahí donde viene este gran libro. Recuerda que hoy lo voy a manejar así, lo voy a compactar, a identificar con el día a día que debería ser de cada uno. Entonces, no es un libro con el cual estamos cerrando esta temporada, sino ya dijiste ahorita que también has escrito más libros, pero el último que has publicado es Recuerda. Sí.
Y tengo, bueno, yo tengo varios electrónicos que los suelo dar. Yo hago webinares y talleres para diferentes, para mujeres empoderadas, empoderarlas, para parejas. En fin, tengo varios tipos de talleres que hago y últimamente pues estoy haciendo uno que lo estoy haciendo en inglés para parejas. Lo llamo Couples Retreat. Y mi forma de trabajar no es de remover y dolor. La gente a veces no quiere ir a terapia porque, ay, no, ya pues no sé cuánto. Pero eso es, como dije antes en uno de los libros, que es el ego, ¿no? El miedo, el conformismo nos hace que nos quedemos con lo que sabemos porque tenemos miedo a lo que venga, pero eso siempre está basado en que no nos autoestimamos. Y entonces hago libros, cada vez que hago un webinar escribo un libro cortito, claro, con cosas muy concretas que sirva para ese tipo de taller que voy a hacer. Entre otros tengo el que te mandé a ti, que te lo mandé por solamente porque me preguntaste, no para que lo anunciaras, que se llama siete pasos a seguir para conseguir tus deseos. Muy concreto, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Como acabamos de decir, ¿qué hacer? ¿Qué rutina tengo que tener todas las mañanas? Lo gracioso es que es muy fácil, es que la vida es muy fácil. Esto no son mis palabras, eso ya lo dijo Confucio hace más de 5.000 años. La vida es muy fácil, pero nos empeñamos en hacerla complicada. Es tan fácil como cerrar los ojos, poner las manos cruzadas en tu corazón y todo el mundo sabe qué es mejor, si una sonrisa o un grito. Todo el mundo sabe cuándo se siente más seguro, cuando alguien le da un halago o cuando está protestando todo el tiempo. Todo el mundo sabe cuándo te sientes más satisfecho. Es innato en nosotros. Todos tenemos la misma esencia, venimos del Creador, venimos de la misma esencia que las estrellas o que una rata. Todos tenemos que de un plátano, tenemos el mismo núcleo, que es una materia, es un fotón de materia y todo es energía. Y todo lo que queremos, todo lo que pensamos, todo lo que nos hacemos idea que eso es la felicidad, que eso si tenemos esto, tal. Yo suelo decir que todo lo que no te llevas cuando te meten debajo de la tierra es ego. Es ego. Todo lo que es sensación, todo lo que estamos hablando, armonía, compasión, carencias, miedo, armonía, paz interna, agresión, ira, todo eso son estados internos que nosotros elegimos. Todos, y todos lo sabemos, es simplemente cerrar los ojos y... Entonces, cuando queramos algo, es simplemente eso. Ahora, estamos hablando de Recuerda, Susurros del Alma. ¿Qué capítulos tiene este ejemplar? ¿Cuántos capítulos lo comprenden? ¿Y cuáles son? Sí, mira, aunque no lo tengo físicamente, pues lo tengo electrónicamente, ¿no? Y lo está viendo y son 7 capítulos más el resumen. Y el resumen en este libro es muy bonito porque pongo una anécdota muy bonita que no la voy a decir para que la gente lo lea. Pueden leerlo en Kindle, o sea que no es tan difícil. Y el primer capítulo lo llamo El propósito del alma, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, de que el alma tiene un propósito para nosotros. Al alma no le importa el dolor que tengamos, ni lo que nos ocurre en la vida, ni nada de nada. El alma nos manda pruebas para llevarnos al lugar donde ella quiere, y es que recordemos conscientemente quiénes somos y a qué hemos venido a la tierra, ¿no? Cuando explico eso muy bien, pautas para que se comprenda, porque a veces estas cosas son un poco difícil de comprender, ¿no? Y dicen, ay, sí, pero eso son muchas palabras, pero en realidad, ¿qué quiere decir esto, no? Y yo lo explico todo bastante sencillamente. El segundo capítulo lo llamo El poder del subconsciente. Ahí sí explico mucho más psicológicamente qué es el subconsciente, cómo nos atrapa, todas las cosas que nos está ocurriendo, todo esto de las creencias limitantes, de por qué, en fin, todo lo que hemos hablado de los otros libros, en realidad se crea
de esta forma, ¿no? Y ahí lo explico muy bien, qué es el subconsciente y cómo podemos estar en contacto con él para estar claros de quiénes somos y por qué somos de esa manera. Cuando ya tenemos eso bien puesto en su lugar, pues hablo mucho de cómo escuchar el susurro del alma. Ahí doy claras pautas y claras formas y digamos, como si dijéramos, rutinas a seguir para que todos puedan conseguirlo. Y como digo, hemos hablado ya, hay muchas maneras, o meditar, o orar, o simplemente contemplación, o simplemente tener un tiempo solamente donde te relajas, sin tener, porque yo digo que tenemos ahora una vida donde hay muchísimo ruido electrónico, ruido de todo el tiempo hacer cosas. Aquí en Noruega, yo no sé cómo es ahora en México, porque hace muchos años que ya no vivo allí, pero las familias aquí casi no tienen tiempo de estar unidos, porque los chicos, si tienen 2 hijos, el uno juega fútbol, el otro va no sé cuánto, el otro qué, y se pasan la vida corriendo y de un sitio para otro. Es un hacer en vez de un estar. Entonces, para escuchar el susurro del alma, eso sí puedo decir como avance, es que hay 2 dimensiones de forma de, ser, de vivir. Y una es la dimensión de ser y la otra es la de hacer, ¿ves? Y acá es donde se hace la curva de la vida. Tiene que haber un balance entre ser y estar. Y eso lo explicó también muy bien. Cuando hacemos esto, lo tenemos en balance, damos un tiempecito cada día de esta forma, vamos a escuchar a nuestra intuición, vamos a tener una guía interna, como un mapa a seguir. Nos vamos a dar cuenta cuál es el miedo por el ego. El ego es todo lo que creemos que tenemos que hacer, todo lo que está en esta dimensión, todo lo que es mundanal o con relaciones o que conseguir para que así podamos existir. Y eso es un engaño. Primero tenemos que ser y luego vamos a hacer, ¿vale? Porque lo que estamos en contacto que somos es lo que vamos a hacer, ¿vale? El quinto, ese lo llamo el test de identificación del ego, y el quinto es, cuando hacemos esto, lo que conseguimos es una libertad interna, una libertad realmente interior. Ser libres de elección, tanto como cómo pienso, cómo siento, cómo va a ocurrir mi vida, o sea, es una libertad interna, porque cuando estamos apegados, por ejemplo, simplemente al teléfono, todo el tiempo viendo al teléfono, eso no es ser libre. Eso es tener ¿cómo se llama esto? Apego a algo, ¿no? Y eso no es libertad. Estás enganchado. También lo explico muy bien cómo conseguir esa libertad interna, y la consecuencia de todo esto es que empiezas a tener una existencia plena. Existencia plena es plenitud. Plenitud es que estás libre. Como estás libre, puedes en cada momento hacer elecciones claras. Y eso es la plenitud. Tener un contacto contigo mismo que te da la capacidad de tener esa plenitud y de hacer elecciones concretas en todos los aspectos que es un ser humano. Cuando tenemos eso, entonces es cuando encontramos el amor verdadero, el amor que hace primero por nosotros mismos. Jesús lo dijo, ¿no? Ama al otro como tú te amas a ti mismo. Dijo, bueno, ama al otro y luego si te da tiempo te amas a ti. Ama a los demás como te amas a ti mismo, ¿no? Y dijo, el reino de los cielos está dentro de ti. Y creemos que es allí y que tenemos que hacer tal y cual para que... No, dijo, el reino de los cielos está dentro de ti. Pide y se te concederá. Esas son las palabras del Evangelio, no son las mías. Eso es el amor puro. Y eso es la fuerza creadora más fuerte que existe. Y es que es ahí donde no podemos dar lo que no tenemos, no podemos hacer lo que no hacemos por nosotros, no podemos, si no empezamos de nosotros y desde nuestro interior, no podemos sacarlo al exterior. Entonces, estos son libros que realmente nos ayudan, unos a la motivación, otros al entendimiento y comprendimiento interno y las bases para qué y el por qué de ser y hacer. Victoria Christensen, 4 ejemplares publicados y pues
dados al público para que conozcan un poquito más, no nada más de lo que traen estos ejemplares, sino hoy conocer un poquito más de esa esencia que tú tienes y que manejas. Pero con estos 4 libros, Sombras, Parejas, Felicidad y Recuerda, que Recuerda realmente también es un libro que ahorita me llega mucho, estado de conciencia. Estos libros, estos ejemplares, ¿dónde los tienes posicionados? Están en Amazon, en todos los Amazons de México, de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, de España. Todos los Amazon lo puedes encontrar por los títulos o por mi nombre. Y los tengo todos en tanto Kindle como en físico, ¿no? En tapa blanda. También están en otras plataformas, pero bueno, generalmente ahí es donde los encuentras más, ¿no? Star Wars, están en muchas, en librerías también de España. Y en realidad yo no me considero autora como mi primer moto. Hagamos que eso es un biproducto de la necesidad interna que tengo de dar lo que he recibido. Y eso es una manera de aportar a otros seres, ¿no? Entonces, mi deseo más fuerte es que el que adquiera un libro mío y lo lea, le pueda ayudar a conseguir algo que en primer momento le ha dado esa, digamos, esa fuerza para decir, ay, voy a comprar este libro, esa inspiración. Eso es mi deseo mayor. Y actualmente está como, digamos, yo digo como las gallinas que clean cuando van a tener los huevos, ¿no? Que los pollitos que están 21 días sentadas en los huevos. Estoy dándole vueltas en mi cabeza a otro libro, pero eso ya deberíamos saber cuándo, porque ese libro sí va a ser un poco más largo, un poco más profundo, o sea, ya voy a tomar mi tiempo. Y mientras tanto, pues siempre creo, como te he dicho antes, cuando voy a hacer un taller, creo un libro, ¿no? Electrónico que doy como bono, regalos, y el que tengo, que se llama Los 7 pasos a seguir para conseguir tus deseos o tus metas, eso es así muy concreto, ¿no? De cosas que puedes hacer, pum, 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 pum. La disciplina es esencial. Primero es un deseo, qué quiero y por qué lo quiero. Y cuando tienes un deseo que realmente es muy fuerte, un qué y un por qué muy fuerte, vas a encontrar la motivación. La motivación necesita un plan y una disciplina. Y ahí es donde casi todos fallamos, porque todos sabemos lo que queremos y por qué lo queremos y tenemos mucha motivación, pero llega el momento y después de un día o 2 o 3, ¿por qué? Porque los hábitos son los que hacen que podamos tener una disciplina. Todos somos muy, por ejemplo, un ejemplo es lavarse los dientes. Todo el mundo se levanta y se lava los dientes. Es un hábito que has creado. Luego eres muy bueno en eso. Pase lo que pase, hayas dormido, no hayas dormido, estés enfermo, no estés enfermo, vas y te lavas los dientes. O comer a tal hora. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está acostumbrado y te llama, ¿no? Son ejemplos muy fáciles, pero eso demuestra que el cerebro en realidad es un pedazo de carne. Son las neurobanes, o sea, los neurocircuitos que hacen que den los cortocircuitos, o sea, es un engendro de inteligencia emocional nuestro cuerpo que sabe qué hacer. Y los hábitos son los que hacen que creamos una disciplina. Luego hay técnicas para poder afianzarse en la disciplina, porque si yo ahora quiero crear un hábito totalmente diferente de algo que no me apetece, pero sé que es bueno para mí y tengo una motivación muy fuerte, lo voy a hacer a lo mejor un día, 2, 3 o una semana, pero te aseguro que, por ejemplo, caminar para mí es una nueva meta caminar, yo camino todos los días y salgo porque aquí en Noruega se camina mucho, es un país donde es un paraíso en ese sentido, no hay tráfico casi, hay mucho campo, mucho bosque, pero una cosa es caminar y otra cosa es hacer el ejercicio, ¿no? Levantarte temprano y caminar para tener ejercicio. Entonces lo llevo haciendo más o menos como un mes. Pues te aseguro que el día que está lloviendo, que me he levantado tarde o que he dormido mal, me cuesta. Por mí, lo primero que el cerebro empieza a decirme es, ay, no, hoy no hace falta, mañana lo harás o lo hace más tarde. Empezamos a procrastinar. Y la procrastinación, la gente cree que es porque eres vago o porque no quieres, no. Tiene su arraigo
en la falta de amor por uno mismo. Y eso hay que trabajarlo. Entonces, el libro que estoy escribiendo va a ser mucho cómo conseguir tus metas, cómo luchar contra crear nuevos hábitos, la disciplina, la procrastinación, todas esas cosas, porque es muy importante, porque cuanto más fallamos en lo que nos hemos propuesto, peor nos sentimos y más nos volvemos a atacar y es darle la vuelta a la tortilla y ¿no? Es un círculo vicioso. Darle la vuelta a la tortilla, una tortilla que no se cose porque no tenemos determinación. Cada vez que vas evolucionando en cuanto a los libros, nos llega o sacas, publicas un libro un poquito más intenso con ciertos matices para poder hacer y hacer. Me voy a quedar con esa frase, hacer de lo que tenemos más productivo, sacarle el provecho. Este ejemplar, y ahora lo acabas de decir, te vamos a invitar a que vengas nuevamente al autor y sus libros, nos presentes, porque son libros que están hechos en mucha gran parte con la experiencia del profesionalismo que manejas con tus talleres y terapias. Entonces, si yo entro a Amazon y adquiero alguno de los ejemplares, pues me vas a componer en la barra espaciadora el nombre de nuestra escritora, que es Victoria Christensen, y luego ahí te va a salir, porque si yo te dijera ponle el título de un libro, pues te va a salir el título, pero si tú pones el nombre de la escritora, te van a salir estos 4 ejemplares que están ahí publicados y dices tú, ah, ya leí Sombras, o no lo tengo, pues adquiérelo. Ah, ya leí Parejas, o no lo tengo, adquiérelo. Bueno, y luego te vas y dices tú, felicidad, porque también viene. Recuerda, ¿cuál de ellos no tienes para que lo puedas adquirir? O ya tienes los 4, te invito que dejes una calificación, que le dejes calificaciones a estos 4 ejemplares. Dices, ¿cómo los voy a calificar? Pues los vas a calificar con las estrellitas que Amazon nos da oportunidad para dejarles. Así que yo te invito que si tú entras y buscas a nuestra escritora en Amazon, Victoria Christensen, y ya adquiriste o no todos los ejemplares, los puedes adquirir y bien también dejar su calificación de 5 estrellitas, que son las estrellitas máximas que merece nuestro escritor y que lo califica por un ejemplar realmente a nivel tuyo y muy personal. Ejemplares excelentes porque nos dejan una enseñanza, pero también tienes la oportunidad de dejar reseñas y dices tú, ¿cómo las dejo? Pues tú déjale ahí escrito qué es lo que te gustó del libro, cómo pensaste que iba a terminar, o algo, tú déjale un comentario y eso forma parte de las reseñas que también forman parte de una excelente calificación para nuestro escritorio. Estoy segura que lo vas a hacer. Victoria Christensen, escritora. Tus redes sociales. Bueno, yo estoy casi todas las plataformas. Estoy en Facebook como Victoria Christensen en mi página. Tengo YouTube que se llama Victoria Christensen Dutch Marivic 1, Marivic, M-A-R-I-V-I-C-H. Marivic es como me llaman mi familia, María Victoria y 1, y ahí tengo YouTube. Y también quiero decir que en todos mis libros son libros inteligentes. Luego tienen un QR que si lo aplicas te lleva a mi YouTube donde doy una charla sobre el capítulo justo que acabas de terminar de ese libro. Eso también quiero decir. También estoy en TikTok, poco, pero bueno, estoy en Instagram como Say Yes to Happiness. ¿Qué más? Tengo mi página web que es www.vvchica.Christensen, CH, VCH, Christensen, V Christensen como suena, .net. Esa es mi página web. Y ahí tenéis, bueno, en esto, solamente con entrar a Facebook, a mi página, Victoria Christensen, Relationships Expert, ahí vais a encontrar todos estos datos, ¿no? O sea que muchísimas gracias, Reina, por darme esta plataforma y esta ventana para que la gente me conozca un poquito más. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti, gracias porque también nuestros seguidores te van a seguir. Yo estoy segura que se van a suscribir a ese canal de YouTube que tienes, seguirte en tus redes sociales, dejar comentarios, hacerle preguntas, X, tantas cosas que podemos
conocer y dejar también nuestro comentario para recibir una bella respuesta. Gracias, Victoria, por haber estado aquí en El Autor y sus libros. Te esperamos nuevamente porque ya nos dijiste que hay un nuevo ejemplar que está a punto. ¿En qué momento? No sé, pero a salir. Y nosotros felices de escucharte, conocer más y haber conocido estos ejemplares, recordar lo que fue Sombras, porque nos dijiste otras cosas de las cuales no habíamos platicado. Así que te agradecemos haber estado aquí en El Autor y sus libros y te esperamos próximamente para poder tener otra charla y conocer este nuevo ejemplar. Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias a todos. Gracias. Y a ustedes, amigos, los invitamos a que se suscriban al canal del Autor y sus libros, le den clic a esa campanita y conozcas un poquito más de nuestros escritores y esos libros que traen historias, una historia con la que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias.